Ya son las 9:25, estoy aquí platicando, se nos acaba de sintonizar con Tonatiuh, que él es todo un experto en lo prehispánico, y le invito a que se quede, a que escuche. Hoy que mucha gente está descansando, Tonatiuh, esta es una buena idea, un buen momento para aprender, porque fuera del aire, que eso usted lo puede ver aquí en el Face de Buenísima 1530 o en Yo Soy Avi Locutora, lo que hablamos fuera de los micrófonos, fuera del aire, es también muy interesante, porque le decía, es que hay tantos mitos, ¿no? Que Quetzalcóatl, que según fue abducido, que las pirámides fueron ayudadas y creadas por gente extraterrestre, tantas cosas, y ahí estamos viendo, le digo, hay que hacer un programa que sea desmintiendo, ¿no? Esas leyendas, para que tú, basado en lo que tú has estudiado, porque no es lo que se me ocurrió hoy, sino toda tu trayectoria llevas estudiando y te ha llevado a conocer, ¿no? Y como tú lo comentabas, a veces es más fácil idealizarnos algo de, ay, sí, porque nos encanta lo místico y andar inventando. Exactamente, si me invitas, aquí estaré con todo gusto, y efectivamente llevamos más de 40 años estudiando la historia, estudiando todo este tipo de mitos de una manera muy objetiva, muy directa, tratando de hacerlo desde el punto de vista prehispánico, desde el punto de vista naturalista que manejaba nuestra filosofía prehispánica. Y con todo gusto, es un placer estar aquí. Muchas gracias a ti por estar aquí, y nos quedamos en el frío. Bueno, continuemos con este viaje que hace el muerto rumbo al Mictlán, que bueno, no es ni un castigo, no es un infierno, nada, simple y sencillamente es el proceso que tiene el cuerpo desde que muere la persona hasta que queda en los huesos. Entonces ya vimos los primeros cielos, los cuales narran, digamos, las primeras 4 horas, 5 horas de la muerte, y posteriormente hasta que el cuerpo es devorado, ¿sí? Ya sea por las fieras, los animales y demás, o los insectos. Pero después, si en estos casos es devorado, pues no puede llegar a entregar sus huesos al Mictlán. Los huesos se pierden, entonces no estaría pasando las pruebas al llegar al Mictlán. Pero ¿qué pasa si este difunto no muere en la zona del campo, muere en un tema más controlado, y como regularmente morían en las ciudades prehispánicas? Entonces el cuerpo, después de esas horas en que todavía estamos calientitos, pasamos a congelarnos, a enfriarnos, entramos a la zona del frío, ¿sí? Donde pues vamos a tener ahí un tema que todos nuestros cuerpos va a empezar un proceso de descomposición. Y después de ese cielo vamos a entrar a otro, ¿sí? Ya cuando, en ese momento en que estamos ya fríos, ¿sí? Viene algo que la gente va a conocer, para aquellos que estamos hablando, ¿no? Que no hablo náhuatl, no, se llama muchísimo náhuatl, ¿sí? ¿Cómo decimos? Cepetación, ¿no? Cepetación. Ajá. ¿Qué te meten en A ese cuerpo van a pasar 2 cosas. Una, lo van a envolver en un petate, ¿sí? Que petate es una palabra náhuatl, o lo van a amortajar con telas de algodón en posición fetal. ¿Ok? Nuestros antepasados tenían 2 veces de entierro. Cuando los amortajaban, cuando estaba el cuerpo completo, cuando los ponían en un petate, en este caso eran más iguales, era gente más pobre, y en ese momento se enterraron. Y entonces empieza el proceso, y de este cielo que era el frío, donde su cuerpo ya está frío, pasamos al cielo, donde los cuerpos se voltean como banderas, como tramos de tela. ¿Y por qué? Pues porque hemos tenido la oportunidad de ver a lo mejor un cadáver, ¿sí? En donde se empieza a secar, obviamente todo lo que es la humedad del cuerpo se empieza a secar. Y si ven ustedes, las momias de Guanajuato se hacen como cartón. Deshidratadas. Ajá, deshidratadas. ¿Y qué pasa con esto? Pues la piel, la carne se empieza a hacer como lajitas de papel, que el viento las puede voltear como si fueran banderas. A eso se refiere este cielo que estamos hablando. No estoy diciendo nombres en agua, porque tratemos de que la gente lo sea muy fácil de digerir,
en donde toda esta piel, ¿sí?, se vuelve como si fuese papel, como si fuese tela. ¿Sí? Después viene el otro cielo donde somos flechados, literalmente dice donde nuestro cuerpo es flechado. ¿Sí? ¿Qué sucede? Las flechas vuelan en el viento, son como viento, son los representantes del viento. De hecho, flechas se llama mitle en agua. Entonces, después de estar como papelitos, se empieza a pulverizar esa tierra y se lo lleva el viento, ¿sí?, como si las flechas nos llevaran, ¿sí? Se lleva el viento. Entonces, fíjate ahí lo interesante de esto, cómo la filosofía de nuestro pueblo está narrando lo que le pasa a un cadáver de manera, se me fue la palabra ahorita, perdón, con un significado poética, que pudiese entender cualquier gente, ¿no? Sí. Cuando ya después de que nos flecharon, que nuestro cuerpo, nuestra piel y todo eso se fue como polvo, ¿sí? Está hacia ceniza, ¿no? Bueno, no hago la referencia, pero bueno, se fue como polvo. ¿Qué es lo que queda? Llegas al cielo, donde es devorado tu corazón, donde son devoradas tus entrañas. ¿Por qué? Porque la parte que tenemos más protegida en nuestro cuerpo es la caja torácica. Es donde más humedad hay, ¿sí? Hay mucha menos humedad en las manos, en los pies. Y entonces lo que es la cabeza y lo que es la parte torácica empieza a ser devorada por insectos, gusanos y demás. Es donde te devoran. Que es lo último que queda, ¿verdad? Es lo último Siempre. que queda precisamente siempre en los cadáveres. ¿Y cómo de una manera, o sea, te están pasando el proceso de la muerte y todo eso lo supieron por observar? Porque justo es como tú comentabas, no había Facebook, no había radio, no había televisión, no había redes sociales, no había nada. ¿Y a qué te dedicabas? A observar. Ah, claro. Y ahí es donde termina la segunda etapa del camino de los muertos. Para esto ya pasaron las 4 horas donde tu cuerpo está caliente, ya pasaron 4 años de que estuvo enterrado el cadáver, su primer entierro, y entonces el siguiente cielo es donde pasas por corrientes de agua. ¿Qué sucedía en ese momento? Los antepasados, y para eso necesitas, para poder pasar ese cielo, necesitas la ayuda incondicional de tus familiares. Desenterraban los huesitos, los pasaban por agua, es decir, los limpiaban, los lavaban, los arreglaban, ¿sí?, y los colocaban en una olla de barro. Y eso en algunos lugares todavía se hace, ¿verdad? En muchos lugares, sí. Se hace. ¿Qué significa la olla de barro? Las mujeres tienen su ollita, es la matriz. Ahí iniciamos la vida. Nancy es nuestra madre tierra. Su matriz está representada con esta ollita de barro. Entonces, de manera filosófica, estamos regresando al luto de nuestra madre. Ahora no nuestra madre física, sino nuestra madre espiritual, nuestra madre tierra. Ajá. Pero no regresamos a un lugar cualquiera. Cuando nacíamos, ¿sí?, al momento de que se le ponía el nombre, y aquí otra vez hay otro mito, aquí no había horóscopos. Aquí no es, naciste, ¿sí?, y busco tus ascendentes, tus trascendentes, y aquí no existía eso. Es una idea europea que otra vez estamos adaptando de manera muy errónea a nuestra cultura. Sin embargo, sí tenía que ver la fecha donde nacíamos con el nombre que teníamos. Y aquí voy a poner el ejemplo de un personaje importante que es Seaca Topiltzin-Quetzalcóatl, el gobernante de Tula. El primer nombre que teníamos era el nombre de la fecha en la que nacíamos. En este caso, él nació en un día Seaca, Uno Carrizo. Su primer nombre era Uno Carrizo. ¿Ok?
Después, cuando pasan al Tepochcali y empezamos a ver las cualidades de cada una de las personas, para qué son buenas, tenemos el siguiente nombre. Y por eso él se llamaba Topiltzin, el que tiene el mando. ¿Sí? El joven que tiene el mando, el pequeño que tiene el mando, era su cualidad. Pero él no se queda ahí. Y así como ahorita puedes decir, fulanito de tal, licenciado, maestro, doctor, ¿sí? Albañil y demás, pasaban ellos a estudiar más. Entraron al Calmecat. Y en el Calmecat obtuvo el rango de Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl, que es uno de los 4 Tezcatlipocas, no nada más se queda en el tema que es el Tezcatlipoca blanco. Quetzalcóatl representa las ciencias, las matemáticas, todo aquello que el ser humano es capaz de pensar y aprender. ¿Sí? Por eso él llega a ese nivel y su nombre completo, que es uno de los pocos personajes que manejan los 3 nombres, Seacat Topiltzin Quetzalcóatl. ¿Él físicamente hay algún indicio de cómo era, alguna descripción? Físicamente, así de manera muy fidedigna no lo hay. Hay que tomar en cuenta que no hay datos específicos de cómo era. Obviamente hay muchos escritos que dicen que era blanco, pero caemos al mito que una reencarnación de Jesucristo, ¿no? Que era blanco y eso y demás. Aun cuando hay datos muy específicos de que ni siquiera Jesucristo era blanco. Sí, es cierto. Ahora que hicieron ¿cómo se llama? Cuando hicieron el estudio de la manta. Así es. No era. Que por cierto, la manta de Turín se ha comprobado que es de los años 1500, ¿sí? De la época del Renacentismo. Entonces tampoco podemos pensar que fuese su rostro. Pero Quetzalcóatl, eres como que eran altos. Posiblemente, sí, no quiero caer yo en una mentira, no sabemos exactamente cómo era. De Cuauhtémoc se sabe un poco más. Porque escribió del Cortés, escribió del Bernat del Castillo, Sahagún, en fin, de él sí tenemos datos. Oye, ¿y gente, pues, descendientes de ellos? Sí, claro que hay. Claro que ellos saben que vienen de ahí. Hay un apellido, los apellidos tienen mucho que ver y ahorita es que lo comentamos para no salirnos dentro del tema. Entonces, bueno, justo estaba yo comentando esto de Seacat Topiltzin Quetzalcóatl porque cuando nacía el niño, el ombliguito, ¿sí?, era enterrado y se gritaba el nombre del niño a los 4 vientos, ¿sí?, a los 4 señores de la creación, a los 4 Tezcatlipocas, perdón, al sol, a Tonatiuh y a la tierra. Y justo cuando se enterraba el ombligo se sembraba también una semilla. Y era obligación del niño y de la familia del niño cuidar esa semilla hasta el momento que se hiciera un árbol. ¿Sí? Cuando la gente moría, entonces nuestros antepasados limpiaban los huesitos, que es este nivel del cielo donde pasamos por agua, todos los huesitos tenemos que volvérselos a entregar a Mitlantecutli como él los tenía limpios, los tenía bellos, los tenía hermosos, ¿sí? Entonces eso es lo que se hace con los huesos, de manera que los ponemos en la ollita y enterramos esto en las raíces al lado del árbol, que ya debió haber crecido durante todos estos años y que ahí está enterrando su ombligo. De hecho, hay mucha gente que está en los países, en Canadá, Estados Unidos, que dicen, no, yo cuando muera, entiérrenme donde está mi ombligo. Es una frase muy recurrente, quiero regresar a mi tierra, quiero estar en la tierra como yo nací. Eso viene de esa conceptualización prehispánica, porque ves que no estamos muy alejados. No, es que se van pasando las frases como en ese petateo que dice. ¿Por qué no dirán cosas? O sea, que ni te... ¿No te imaginas? No, claro. Ya hasta cuando pones atención, pues sí, viene de ahí, o sea, tiene que ver relacionado con todo esto. Pero mira, vámonos con canción y de ahí nos vamos al corte y bye. Sí. Y regresamos. Sí, y cerramos con el mismo cielo para que vean a dónde iba. Ajá. Muy bien.